Durante los últimos 16 años, millones de personas hemos visto el precio de la historia. No lo sé, Rick, parece falso. Sin imaginar que detrás de los artículos, bromas y memes se esconde una vida marcada por tragedias, en donde uno de los protagonistas estuvo preso, otro perdió la batalla más grande de su vida y uno de ellos dejó un legado imposible de igualar. Y es que detrás del oro y las risas existen sacrificios que pocos conocen. Alguien tiene que dirigir este lugar. Para conocer esta historia hay que ir donde todo empezó. Pero antes me ayudarías muchísimo si te suscribes a mi canal. El Imperio Harrison no nace en una familia llena de lujos, sino en una lucha de clase trabajadora. Richard Benjamin Harrison, el viejo como lo conocimos en Latinoamérica, nace el 4 de marzo de 1941 en Danville, Virginia, en medio de una familia de condiciones humildes. Esto lo lleva a mudarse a Carolina del Norte en busca de una mejor oportunidad. A la edad de 14 años, el viejo trabajaba conduciendo el autobús que lo llevaba a su propia escuela, ganando apenas unos cuantos dólares a la semana. Pero a pesar de sus esfuerzos por apoyar a su familia, sus ingresos no eran suficientes, lo que lo llevaría por el camino de la delincuencia. Hay muchos recuerdos aquí, y muchos de ellos son recuerdos con mi padre. Tras robar un auto y ser arrestado, le dieron a elegir entre enlistarse en el ejército o ser llevado a prisión. Sin dudarlo un segundo, se une a la Armada en octubre de 1958, prestando servicio militar por más de 20 años. Durante este tiempo demostró una fuerte disciplina que lo llevó a alcanzar el rango de suboficial de primera clase. En 1960, a tan solo 2 años de haber ingresado a la Marina, se casa con quien era el amor de su infancia, Joan, quien queda embarazada al poco tiempo de su primera hija, Sherry. Poco después tendrían Joseph, nuestro querido Rick, y el último de ellos, Chris. Suena como un montón de jabalíes en celo. Si bien Richard demostraba su entrega en la Marina, las largas jornadas en el mar lo alejaban de su familia, siendo esa la principal razón para retirarse, pero que también sería la principal razón para que volviera. Su hija Sherry nació con síndrome de Down, y el alto costo de clínicas y medicinas hicieron que Richard regresara a la Marina para poder mantener estable la salud de Sherry. Pero a pesar de tanto esfuerzo, en 1967, la tragedia golpea a la familia. Sherry fallece a los 6 años. Richard la recordaría siempre como la luz de su vida, pero sabía que debía ser fuerte para sacar adelante a su familia. Se mantuvo lejos de casa durante 10 años, en los cuales era condecorado cada vez más. Y es que su sacrificio y la disciplina definieron su carácter. Pero después de 20 años de servicio, Richard toma la decisión que ya fue suficiente. En casa, su esposa lo espera para que la apoye con la crianza de sus hijos adolescentes, que se han vuelto una carga pesada. Y ahora el bienestar de su familia se convierte en su prioridad absoluta. Tras retirarse, Richard y su esposa se dedicaron al negocio de bienes raíces. Sin embargo, el mercado colapsó debido a la caída de las ventas y las altas tasas de interés, dejando a la familia Harrison pérdidas que superaban el $1.000.000. Este colapso se dio en un contexto difícil, ya que el mercado inmobiliario estadounidense estaba severamente afectado por la inflación, llevando a miles de pequeños empresarios a la quiebra. Ahora, Richard estaba entre la espada y la pared, pero como sabemos, no era un hombre que se rindiera. Con apenas $5,000 en su cuenta y con su familia sobre los hombros, tomó una decisión difícil: irse a Las Vegas. Condujo hacia Nevada en un viejo Valiant del 70 que sacaba tanto humo que tenían que parar cada hora y media porque se sobrecalentaba demasiado. Pero esta tenacidad sin igual daría sus frutos, porque al llegar, Richard Benjamin Harrison abre una pequeña tienda de monedas de apenas 300 pies cuadrados, llamada Gold Silver Coin Shop, la primera versión de un negocio que haría historia. Y aunque las ganancias al principio eran muy bajas, Richard encontraría en uno de sus hijos un socio que le cambiaría la vida para siempre. Richard Kevin Harrison nace en 1965 y no tendría una vida sencilla. A los 8 años experimentaría su primera convulsión epiléptica de gran mal, un tipo de convulsión que afecta a todo el cerebro, provocando pérdidas de conciencia, rigidez muscular y contracciones violentas. Rick creció con la desesperanza de que no viviría muchos años, y esa mentalidad fatalista lo llevó a una adolescencia rebelde marcada por el robo de autos, el consumo de sustancias y las malas calificaciones en la escuela. Sin embargo, en medio de su recuperación,
encontró en los libros un método de escape, devorando libros sobre leyes, física e historia, lo que lo llevó a desarrollar una mente analítica, matemática y calculadora. Rick ahora sabía que el negocio del empeño era el que generaba dinero, ya que la mayoría de las personas no querían vender sus pertenencias, sino obtener un préstamo por ellas. Así que decide montar un negocio como estos, y luego de convencer a su padre, se toparía con la primera limitante, y es que existía una limitación legal impuesta por el gobierno de Las Vegas, en el cual indicaba que no habría más licencias para casas de empeño hasta que alcanzaran la cifra de los 250,000 habitantes. Mes tras mes y llamada tras llamada, la respuesta siempre era la misma: todavía no. Pero a pesar de tanta negatividad, su fuerza de voluntad lo llevaría al milagro esperado. Una mañana como cualquiera, Rick llamó y le dijeron: creo que ya somos más de 250,000 habitantes. Así que se apresuró al ayuntamiento, solicitó la licencia y finalmente su esfuerzo dio frutos. Obtuvo el permiso y en 1989 abrió por primera vez Golden and Silver Pawn Shop. La fórmula era simple: la responsabilidad del viejo que llegaba a trabajar todos los días a las 4 de la mañana y la habilidad de Rick para negociar, quien se enfocó en crear una tienda que reflejara su personalidad excéntrica. La estrategia de Rick era llenar la tienda de objetos inusuales y brindar un servicio personalizado. Él y el viejo ayudaban a aquellos que los bancos les daban la espalda, pero el viejo inculcó una regla de oro que no se podría romper jamás: eliminar el sentimentalismo en los negocios. A pesar de ser un negocio respetado en Las Vegas, la tienda no era un fenómeno a nivel mundial. Para lograr esto, Rick buscaba crear un programa de televisión. En 2001 logró que la tienda apareciera en un documental de PBS e intentó vender una serie familiar a HBO en el 2003. Rick sabía que necesitaba una oportunidad, por eso filmó un pequeño piloto de lo que podría llegar a ser el show. Pero cuando HBO apareció interesado en el proyecto, lo que parecía ser un sueño para Rick comenzó a derrumbarse. Y es que HBO se había interesado en la tienda no por el conocimiento de la historia de Rick ni su pasión por los negocios, sino porque la tienda abría las 24 horas y querían colocar una cámara escondida para poder grabar a todas aquellas personas que llegaban de madrugada a empeñar lo último que les quedaba para poder seguir jugando en los casinos. El plan de HBO era claro: un reality sobre la miseria humana con un tono cínico. Pero la familia Harrison no quería esto. Ellos conocían de primera mano lo que significaba la falta de pan en la mesa y no querían que HBO se aprovechara de aquellos que estaban viviendo un infierno. Rick buscó incansablemente un socio para su serie que representaba su visión única, llegando a presentar a 17 productoras diferentes. Y después de muchos intentos, finalmente en 2008 el destino intervino. History Channel estaba lidiando con el peor de sus ratings. Buscaba algo comercial que le gustara a toda la familia, un programa que pudiera poner de fondo durante la cena familiar. El 19 de julio de 2009 nace El Precio de la Historia, rompiendo todos los récords del canal. En solo 2 años se convirtió en el programa con la segunda mayor audiencia televisiva del mundo, llegando a tener hasta 7 millones de espectadores por episodio. Fue traducido a 38 idiomas y transmitido en 150 países, reportando ganancias de hasta $3 millones por episodio. En Latinoamérica, los memes fueron la clave para despertar el interés en el programa y expandirlo a nuevas generaciones. Pero hubo en particular uno que rompió internet. Así es, estamos hablando del famoso "no lo sé Rick, parece falso". Una frase tan simple, pero que haría increíblemente famoso a su creador, Chumley. El ojo público y la repentina fama trajeron consigo escándalos y tragedias personales que la riqueza no pudo sanar. En 2009, un joven torpe y bonachón llamado Austin Chumley Russell se transformó sin buscarlo en el alma del programa. Lo que comenzó como un simple trabajo en la tienda de empeños de su amigo de la infancia terminó convirtiéndolo en una celebridad mundial. Y es que su carisma ingenuo, sus bromas absurdas y su dinámica con Rick y el viejo lo convirtieron en el favorito del público. Las ventas se dispararon, los fans hacían fila para conocerlo y el merchandising con su cara llenaba las vitrinas. Pero detrás de las risas y las frases virales se escondía un hombre que luchaba con sus demonios internos.
Antes de la fama, Chumlee había crecido en un lugar humilde de Las Vegas, pero la repentina riqueza, autos deportivos, fiestas y la idolatría de millones fue demasiado como para asimilarlo. Y el muchacho simpático del programa empezó a convertirse lentamente en una figura trágica. Todo explotó el 9 de marzo del 2016. Las Vegas despertó con una noticia que sacudió los fans del programa más visto de History Channel. La policía había allanado la casa de Chumlee como parte de una investigación por una denuncia de agresión sexual. Pero lo que los agentes encontraron dentro superó todas las expectativas. Pistolas, rifles, escopetas y hasta subfusiles de asalto. Entre las armas, los agentes descubrieron también grandes cantidades de metanfetamina, marihuana y pastillas de Xanax, junto con balanzas y bolsas selladas. Todas las pruebas apuntaban al peor de los escenarios: posible tráfico de drogas. El país entero quedó atónito. La imagen de Chumlee esposado recorrió el mundo entero. El bufón del programa familiar se había convertido de la noche a la mañana en un peligroso delincuente. El arresto derribó en 20 cargos criminales y una fianza de $60,000. El futuro de Pawn Stars pendía de un hilo. History Channel, que basaba su éxito en la familiaridad y el humor de su elenco, temía que todo el proyecto colapsara. En junio de ese mismo año, Chumlee alcanzó un acuerdo con la fiscalía. Aceptó un cargo de delito grave por posesión de armas y un menor por posesión de drogas, evitando con esto la cárcel. A cambio, recibió 3 años de libertad condicional y asistencia obligatoria. Chumlee comenzó un proceso de transformación. Bajó de peso, se alejó de las malas compañías y abrió su propio negocio, una tienda de dulces ubicada cerca de la casa de empeños, símbolo de una nueva etapa más sana y controlada. Su historia se convirtió en una lección sobre los peligros de la fama súbita y la fragilidad de la imagen pública. Mientras Chumlee reconstruía su vida, la familia Harrison enfrentaba un golpe mucho más profundo. Richard, el viejo, fue diagnosticado con Parkinson. El hombre que llegaba unas horas antes de abrir y que jamás se había tomado un día libre, comenzó a ceder ante la enfermedad. En 2017, luego de una larga lucha, el viejo se retiró del mostrador. Ya para entonces, la enfermedad comenzaba a hacerle sombra. El Parkinson silencioso, pero implacable, había empezado a afectar su movilidad y energía. Aún así, fiel a su carácter, nunca se quejó ni mostró debilidad ante la cámara. Su llama lamentablemente fue disminuyendo, hasta que el 25 de junio del 2018, Richard falleció a los 77 años. Si la muerte de Richard representó la pérdida del mentor, la de Adam Harrison fue un dolor que atravesó el corazón de padre y hermanos. Adam, el más reservado de los Harrison, nunca buscó la fama. Trabajaba como fontanero y luchaba desde los 20 años contra la adicción. Rick hizo todo lo que estuvo a su alcance: rehabilitación, amor duro y medidas extremas que nunca parecieron suficientes. Adam, aunque intentó huir de la muerte, un día tocó a su puerta. El 19 de enero de 2024 fue encontrado sin vida a los 39 años de edad, víctima de una sobredosis de fentanilo. La noticia golpeó con fuerza. La tienda, que en sus inicios atendía apenas un centenar de clientes por día, es hoy uno de los destinos turísticos más visitados de Las Vegas, con picos de más de 10,000 visitantes diarios en temporada alta. La expansión también dio origen al Pawn Plaza, un centro comercial que diversificó la marca y consolidó a la familia Harrison como empresarios más allá de la televisión. Con más de 700 episodios y 23 temporadas al aire, el precio de la historia continúa aún vigente. Esto como un testimonio de esfuerzo, constancia y la capacidad de reinventarse frente a la adversidad. Este camino de sacrificio, pérdida y un dolor imborrable fue sin duda alguna el precio de su historia.